están en sus rotaciones, en sus ciclos, o no les toca ir a ciclos? Creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a seguir hablando de los esquemas de insulina. Tenemos que el esquema de insulina convencional, les había comentado previamente que antes de que pusiéramos nosotros o empezáramos con algún esquema de insulina, la guía de manejo nos dice que pongamos un análogo de GLP-1, ya que esto se ha demostrado que pues son medicamentos potentes que logran bajar hasta un 1.5% la hemoglobina glicada. Y entonces antes de que el paciente pase a insulina basal, podrías poner el análogo de GLP-1. Si por cuestiones económicas o porque falta de existencia no puedes dar este medicamento o falta de tolerancia, entonces empiezas la insulina basal. La insulina basal más las indicaciones de insulinización que ya vimos previamente. La insulina basal la podemos dar en una dosis de 2 unidades al día, fue lo que dijimos, una dosis de 0.1 a 0.2 unidades por kilo al día. Eh, eh, También les había comentado de que la ACE nos ponía este cuadrito donde te dice, bueno, si la glicada está menor a 8%, empiézale con una dosis de 0.1 a 0.2 unidades por kilo, y si es mayor a 8%, 0.2 a 0.3. También, según vayamos viendo que la glucosa de ayuno está alterada, vas añadiendo un 20 o un 10% o una unidad y reduciendo 10 o 20% si las glucosas empiezan a salir bajas. Idealmente, y les decía yo que siempre va a ser pregunta de examen, les pongo un ejemplo de cuánto pesa la persona, ustedes calculan las unidades por kilo que le podrían corresponder a esa persona y luego les digo que pues pongan cómo le van a poner en la receta. Y ahí es donde se atoran. Entonces, si estamos hablando de NPH, la NPH se va a dividir en 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. La vez pasada poníamos un ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, 21 unidades que les haya salido la cuenta. Entonces, 2/3, es decir, 14 unidades van en la mañana y 7 unidades van en la noche. Pero si yo les digo, la insulina no es NPH, es glargina, entonces ustedes van a poner 21 unidades cada 24 horas porque la glargina dura 24 horas. Entonces, donde tienen que fraccionar la dosis es en NPH y en glargina y en todas estas que están acá, pues nada más es una sola dosis al día. Entonces, cuando nosotros vamos a titular la insulina basal, siempre vamos a establecer metas de glucosa de ayuno, como las metas que veíamos previamente, si quieres ser muy estricto, si quieres ser más o menos, o si quieres darle permiso al paciente un poquito de no ser tan estricto con él. Entonces, por eso dice, cuando vas a titular la insulina basal, establece metas de glucosa en ayuno y vas a ir incrementando, como decía el diagrama anterior de la ACE, un 10 a un 20%, o si no, 2 unidades cada 3 días sin generar hipoglucemia. En cambio, si hay hipoglucemia, pues le bajas la dosis en 10 a 20% de la dosis diaria total. Si mi paciente ya va con 3 medicamentos, ¿no? Quizás no tiene poliuria, polidipsia, quizás la glicada no está en 10%, pero anda en 9, en 8, y tu paciente ya está con 3 medicamentos a la dosis máxima y no alcanzas el control, además de las indicaciones de insulinización, ahí ya tienes que agregar una insulina basal. Entonces, una vez que agregas la insulina basal, vas a titular porque, por ejemplo, ¿no? Decíamos, mi dosis me sale en 21 unidades diarias, pero resulta que tú le pones 21 y esa persona sigue en 400. Entonces,
si mi paciente no, tú le estás sube y sube y sube la dosis a cada rato y no logras llevarlo a la meta de control que tú estableciste, ahí tienes que añadir una insulina que se llama bolo o prandial. Esta insulina prandial se da solamente en la comida principal. La meta es llegar a menos de 180 2 horas después de haber almorzado o comido o cenado. Entonces, nosotros tenemos que estos son los esquemas de insulina. Aquí dice programas de inicio de insulina o esquemas. Y luego dice esquemas de intensificación. Por ejemplo, poner la insulina basal es poner esta línea roja que puede ser NPH o glargina. Agregarle la insulina prandial, es decir, cuando el paciente almuerza, come y cena, la unión de estos dos se llama insulina basal bolo, porque va a ir un bolo en cada almuerzo, comida y cena. También existe una insulina que es premezclada. Esas insulinas premezcladas ya vienen así en el mercado y ya traen el bolo y ya traen la insulina basal. Entonces uno tiene que saber que ya viene la premezcla y nada más se ponen en el almuerzo y la cena. Cuando intensifican, como el que quedó libre fue la comida, pues entonces pones una insulina pequeñita a la hora de la comida. Recordar que estas son las insulinas para el bolo. Las insulinas rápida, la insulina rápida, que es la común y corriente, que tenemos en todos los hospitales, que inicia en 30 minutos, que tiene un pico de acción en 4 horas y que puede durar de 6 a 8 horas, es decir, dura mucho. Y la insulina ultra rápida, que es la Lispro o la Aspart o la glulicina, que inician en 15 minutos con un pico en 2 horas y que dura 4 horas. De estos dos tipos, rápida versus ultra rápida, las ultra rápidas son mejores. Además, ustedes recuerden que esto del inicio de acción 15 a 30 minutos sirve para que ustedes le pongan en la receta al paciente administrar 15 minutos antes de almorzar o de comer o de cenar. Y en el caso de la rápida, administrar 30 minutos antes de los alimentos. ¿Cómo vamos a iniciar los bolos? Porque en la diapositiva anterior donde dice basal, ustedes ya saben cómo administrar la insulina basal y son todas las diapositivas que les enseñé previamente, donde les dije, o si se te olvida, pones 10 unidades, o puedes poner punto 1, punto 2, o punto 2, o punto 3, ¿sale? Entonces, ahora, ¿cómo van a administrar? ¿Qué hacer cuando se sube? Subir de 2 en 2, subir 10 a 20%. ¿Qué pasa si se te baja la glucosa? Bajar un 10 o un 20%. Para el bolo, tienes que poner 4 unidades en cualquiera de estas presentaciones o bien 10% de la basal. Suponiendo que el paciente se pone 50 unidades, pues entonces van a poner 5 unidades de bolo. También hay otra fórmula que si la glicada es menor a 8%, debes de bajarle un poquito al bolo, menos de 4 unidades o calcularlo a menos de 10% también de la basal. La titulación es 2 veces a la semana. En la otra decía cada 3 días le vas a ir subiendo. En la basal, en el bolo, nada más vas a subirle 2 veces a la semana. ¿Cuánto le vas a subir? 1 o 2 unidades o 10 o 15% de la basal. En caso de que haya una hipoglucemia, le vas a bajar un 10 a un 20%. Estas fotos que les pongo acá, pues son las fotos de Lispro, Aspart y Glulicina, que son las ultra rápidas que hay en el mercado. Entonces, también la guía de manejo nos dice, ya tienes tu insulina basal, ahora vas a añadir una insulina prandial, pero te pone una alerta. Si no
tiene análogo de GLP-1, a la insulina basal, prefiere, en lugar de añadirle otra insulina, ponle un análogo de GLP-1 que te va a ayudar a bajar la glucosa postprandial. Entonces, el inicio de esta insulina prandial, porque les digo que no siempre el paciente va a tener para gastar en un análogo de GLP-1 con un costo de 3,000 a 5,000 pesos al mes, pues entonces quizás tengamos que poner una insulina prandial, lo cual es más económico, igual de efectivo, pero no siempre el paciente quiere. Entonces, el inicio es en el alimento principal. Ustedes tienen que preguntarle al paciente, pues, qué es lo que, en qué alimento del día come más. Por ejemplo, yo tengo un paciente que come más, muy, muy abundante, hasta las 11 de la noche. Es pasta, vino, postre, 11 de la noche, y a las 9 de la mañana es una cosita de nada. Entonces ahí dice iniciar con el alimento principal, o sea, 4 unidades a esa hora, al momento del alimento principal, o 10% de la basal. Si la glicada está abajo de 8%, hay que reducirle a la basal esas 4 unidades o 10%. En el caso de la titulación, les dije hace rato que era 1 o 2 veces por semana, y nada más le va subiendo de poquito en poquito, 1 o 2 unidades o 10% de la basal. En el caso de que hay hipoglucemia, le bajas a un 10% a esa titulación. ¿Tienen alguna duda? No. Ok. Resulta que a veces los pacientes, nosotros los tenemos con insulina. Nuestro objetivo es que la glucosa de ayuno esté entre 80 y 130. Pero resulta que a veces la glucosa de ayuno es de 200. Entonces, ahí tenemos que investigar esa hiperglucemia de ayuno, ¿a qué se debe? Puede haber dos fenómenos por los cuales el paciente amanece alto. Un fenómeno que se llama fenómeno del alba, donde realmente el paciente viene alto desde la madrugada, y este fenómeno del alba se debe a las hormonas que en la madrugada se van secretando. Por ejemplo, la hormona de crecimiento sube la glucosa. Cuando veamos acromegalia, que es un exceso de hormona de crecimiento, verán cómo estos pacientes tienen diabetes. El cortisol, que es la hormona del estrés, que se va a secretar a las 6, 7, 8 de la mañana sobre todo, te está preparando para el día, para enfrentar el día. Entonces a esa hora tienes una secreción de cortisol que te eleva la glucosa. Y las catecolaminas, como la adrenalina, la noradrenalina, que también, pues, tienen que ver con el, eh, con el hecho de que al momento en el que tú te levantas, pues se secretan estas sustancias y pues también te van a subir la glucosa. Entonces, estas hormonas van a liberar una gran cantidad de azúcar en el hígado. A la par, se va a producir insulina en una persona sana, pero en una persona que no tiene insulina porque tiene diabetes 1 o 2, pues no va a haber insulina que te ayude a bajar la glucosa. Entonces la glucosa se va a disparar. A eso le llamamos fenómeno del alba. ¿Cuál es el comportamiento aquí en el fenómeno del alba? Pues que vas a tener hiperglucemia y que tú tienes que subir la dosis de insulina. Pero hay otro fenómeno que se llama Somoyi. Este fenómeno de Somoyi tiene que ver con que también se va a liberar la glucosa del hígado, pero viene por una hipoglucemia en la madrugada. Es decir, tu dosis de insulina calculada está muy alta y al paciente se le está bajando la glucosa en la noche.
Entonces, hay un bajón en la madrugada, eso de las 2, 3 de la mañana, y temprano, cuando tú le checas la glucosa al paciente, pues lo encuentras en 300, porque al haber hipoglucemia, hay hormonas como las mismas que vimos en el lado del alba, la hormona de crecimiento, el cortisol, las catecolaminas, que salieron en ese momento como hormonas contrarreguladoras para elevarte la glucosa porque se te estaba bajando muy rápidamente. Entonces, en los dos fenómenos, el del alba y el somoyi, la glucosa está alta, pero la del alba viene alta toda la madrugada por culpa de las hormonas contrarreguladoras y en somoyi tu insulina está muy alta o tu tratamiento y estás amaneciendo alto, pero por efecto de las benéfico de las hormonas, no perjudicial. En el caso del fenómeno del alba, nosotros subimos la dosis de insulina basal y en el caso del fenómeno de Somoyi, nosotros bajamos la dosis de insulina porque por eso es que se te está subiendo la glucosa. La moraleja para saber que ustedes, saber diferenciar entre el fenómeno del alba y el fenómeno de Somoyi es checar la glucosa a las 3 de la mañana. Entonces, como anécdota, les cuento, nosotros cuando hacemos endocrino, en el General de México, nos ponen a checarles la glucosa a todos los pacientes internados a cargo de endocrinología a las 2, 3 de la mañana, hay que irlos a despertar y tú pones tu glucómetro para detectar estos dos fenómenos. ¿Dudas acerca de estos dos fenómenos? Sveidi, ¿habías levantado la mano o no sé por qué salió tu nombre aquí? No, doctora, todo bien. ¿No? Ok. Gema, Manlio, Leslie, Lady, Rocío Soria, Soria Hernández. ¿Alguna duda que tengan? No, doctora, gracias. Bueno, bien, vamos a ver un ejemplo, a ver si ustedes se acuerdan de lo que acabamos de comentar y si no lo entienden, por favor, díganme porque si no, pues no le van a entender a esto de la insulinización. Y no tienen que tenerle miedo a la insulina porque la insulina es buena, pues siempre y cuando ustedes se atrevan a ir administrándola de poquito en poquito. Esta es una señora que se llama Carmelita, que tiene 75 años de edad. Entonces, tiene diabetes de 20 años de diagnóstico con neuropatía diabética dolorosa, pérdida de peso de 7 kilos los últimos 3 meses, refiere salir muchas veces a orinar por las noches, motivo por el cual acudió a su ginecóloga de confianza. Entonces, esto les puede llegar a ustedes si hacen gineco. La paciente está con metformina 850 cada 8, glibenclamida 5 cada 8, pesa 68 kilos, tiene un índice de masa corporal de 30 y una hemoglobina glicada de 13, glucosa de ayuno de 300. Muy bien, a ver, Airam Vázquez. Airam Alejandra Betanzos, Alejandra Paola, Ana Belén. ¿Alguna de ustedes que me quiera decir la reflexión que analizan acerca de esta paciente? Mm, bueno, pues, a ver, es una paciente de 20 años con neuropatía diabética No, tiene dolorosa. 75 años. De 75 años, perdón. Ujú. 20 años de diagnóstico. O sea, ya de larga data, ¿no? Ujú. Sí, ya tiene bastantes años con el diagnóstico de diabetes. Ajá. Mm, Me imagino que no ha de estar bien controlada o no ha de tener un buen apego al tratamiento, ¿Por qué? porque por el
la pérdida de peso en los últimos meses Muy bien. Ujú. y las veces eh, las veces por las que orina en la noche Muy bien. y Perfecto. también Entonces, por ¿te llama la atención esos datos? ¿Cómo se le llaman a esos datos? este son mm, lo de Ajá, poliuria, ajá. ¿Cómo son se lo de llama? las PES. Ajá. ¿Y las tres P, por qué están compuestas? Ángeles Hernández. Las tres P de los síntomas de diabetes, Ángeles Hernández, Carla Lorena, Carlos Franco. Sí, Por doctora, poliuria, pues, polidipsia y polifagia, doctora. Muy bien, perfecto, Franco. Entonces, pérdida de peso los últimos 3 meses, poliuria, ¿cuál era el otro? Polidipsia, polifagia. Polidipsia y polifagia, son las polis y polifagia, ¿sale? Entonces, también, ¿cómo le llamamos a estos datos? Aparte de las tres P's, datos de, Glucotoxicidad. perfecto, datos de glucotoxicidad. Entonces, nuestra diapositiva de indicación de insulinización nos dice que si tiene glucotoxicidad, tienes que insulinizar. ¿Qué otro dato de insulinización tiene esta persona? La ¿Alguien que presencia de quiera catabolismo. participar? Ajá, catabolismo, perfecto, que es la pérdida de peso. Muy bien. ¿Qué otro dato? la hemoglobina mayor del 10%. Perfecto. Mayor a 10% es indicación de insulinización. Muy bien. ¿Qué otro da? ¿Qué otro más nos falta? La glucosa en La ayuno de glucosa en ayuno. 300. Muy bien. La glucosa de ayuno. Si hay pacientes que la verdad vienen sin datos de glucotoxicidad, vienen bien contentos, niegan polidipsia, poliuria, polifagia, no están secos de la boca, nada de eso, pero traen estos dos. Entonces, aunque no traigan datos clínicos, hay que proponerles insulinización. ¿Qué, ¿qué opinan de la dosis de metformina? ¿Cuál es la dosis máxima de metformina al día? Dos gramos. Perfecto. 2 gramos. Las tabletas pueden llegar a ser de 1000 y una cada 12 horas ya cumpliste con la dosis máxima. Aquí vamos en 1750. Entonces ya prácticamente está en dosis máxima. La glibenclamida, ¿cuánto es la dosis máxima? 15 miligramos. 15 miligramos, o sea, 3 tabletas al día. Siempre la van a encontrar de 5, entonces 3 al día, 5 cada 8 horas es la dosis máxima. Muy bien, ¿qué opinan de la glibenclamida en adulto mayor? Que puede generar hipoglucemias. Puede generar una hipoglucemia severa, muerte y daño cerebral. Entonces, glibenclamida en esta abuelita, no, ¿vale? Este es el medicamento que les he dicho que van a ver durante su internado, que tiro por viaje llegan porque quedaron con daño cerebral por un bajón de azúcar súper severo. Aquí podríamos añadir un tercer grupo de medicamentos. Sin embargo, lo más que va a bajar es un 1.5% la hemoglobina glicada, si de plano ese medicamento es maravilloso. O sea que de 13 bajaría a 12 y nos sigue dejando fuera de metas de control. Pero
la guía nos dice que si vamos a añadir algo, sea ¿qué medicamento? Análogo de GLP-1. Perfecto, análogo de GLP-1. Entonces, podríamos hacerlo, sin embargo, solamente si la paciente estuviera súper asintomática, pero desde que les llega con datos de glucotoxicidad, ya con eso, ya no hay vuelta de hoja. El análogo de GLP-1, recuerden que baja de peso al paciente, entonces no nos va a ayudar mucho con este dato del catabolismo, ¿sale? Entonces, por eso no sería ahí ya una indicación, porque la clínica te está diciendo que esta paciente ya está a punto del coma diabético, por eso tiene los datos de glucotoxicidad. No te puedes esperar 3 meses a que el análogo de GLP-1 veas la octava maravilla, ¿no? Ya, porque si no te va a ganar, ¿ok? Entonces, aguas con los datos de glucotoxicidad. Bien, entonces, ya que le llama la atención de este caso, ya lo dijimos. Pregunta número 2, ¿qué metas de control necesito? Para las metas de control, esta tablita nos la pone la Asociación Americana de Diabetes y nos dice que tenemos que evaluar los riesgos potenciales de hipoglucemia y efectos adversos de los medicamentos. Por ejemplo, si el paciente tiene un riesgo de hipoglucemia muy alto, vas a ser menos estricto. Pero si no tiene riesgo de hipoglucemia, vas a ser más estricto. Esto girando alrededor del 7%. Por ejemplo, si es una persona súper joven que se va a dar cuenta de que está presentando hipoglucemia, de que va a buscar ayuda inmediatamente, tú le vas a poner aquí 6.5% de meta. Pero si es un adulto mayor que vive hasta la punta del cerro, ni siquiera tiene el glucómetro, pues a esa persona le vas a poner un 8%, ¿sale? Lo perfecto, lo ideal es abajo de 7%, pero tú vas a individualizar qué riesgo de hipoglucemia tiene esa persona. Duración de la enfermedad. Si es un paciente que es recientemente diagnosticado, creo que aquí me equivoqué. Es al revés. Si es un paciente, pero la explicación sí era la misma, aunque aquí me haya equivocado de orden. Si es una duración de la enfermedad, es decir, dice aquí, recientemente diagnosticado, tú le vas a pedir 6.5%. Tiene 4 o 6 meses que debutó con diabetes, pídele metas estrictas y que se acostumbre a esas metas estrictas para que no vaya a tener complicaciones en unos 20 años. Pero si esa persona ya tiene 50 años de padecer diabetes, déjale una meta incluso hasta de 8%. Claro que si puede cumplir con el 7, está mucho mejor. Expectativa de vida. Si tiene una expectativa de vida larga, tiene 22 años y debutó con diabetes, obviamente le vas a pedir 6.5%. Pero si es una persona que está súper grande, tiene falla renal, insuficiencia cardíaca, apenas si come, pues obviamente te vas a ir a 8%. Es una meta para un adulto mayor, ¿no? A veces, por ejemplo, los pacientitos traen cáncer, entonces su vida gira en torno a las quimios, cirugías, o sea, están mal, no les vas a pedir un 6.5%, ¿ok? Comorbilidades relevantes. Si ese paciente, por lo mismo que acaba de debutar, no tiene comorbilidades, no tiene neuropatía, retinopatía, etcétera, 6.5. Pero si es un paciente que ya se infartó, ya tiene falla renal, y está en lo último, mucha neuropatía, le dejas 8. O si se puede, 7, siempre va a ser así. Pero si tú ves que vas juntando todo, expectativa de vida, dificultad para cumplir con el tratamiento, pues ya te vas girando un poquito más hacia el 8, hacia acá. Complicaciones vasculares.
¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Ok. doctora, ya se escucha. Perdón, se me fue la red. Entonces, complicaciones vasculares. Complicaciones vasculares, si están ausentes, entonces lo que vamos a hacer es dejar una meta de 6.5. Si es severa, pues nos vamos hasta 8. Moderada, 7%. Actitud del paciente también tiene que ver para que tú establezcas una meta de control. Por ejemplo, si el paciente está altamente motivado, no, yo le voy a echar un chorro de ganas, ya me inscribí al gimnasio, estoy yendo con la nutrióloga, aprovéchate y déjale un 6.5%. Pero si el paciente a veces está renuente, no cree tener diabetes, como que no ves mucho interés, más va porque por a la fuerza la consulta, déjale 8. Obviamente con el paso del tiempo tú te vas a encargar de llevarlo al 7, pero no le exijas tanto. Aquí los recursos y un sistema de soporte familiar que tenga ese paciente también tienen que ver, porque si el paciente tiene, ¿cómo se dice? Red de apoyo, pues de preferencia le dejas un 6.5, pero si es una persona que está completamente sola, no ve, no ve bien la dosis de insulina, pues no le puedes dejar exigir una meta tan estricta y te vas girando más hacia 7, 8%. No porque les puse 8 aquí, en el examen me vaya a poner 8, 8, 8, 8 o 6, 5, 6, 5, no, sino ustedes, hay todos unos números entre el 6, 5 y el 8%, en términos generales es 7, pero alrededor del 7 tú escoges si te vas hacia acá o hacia acá. Con que esté abajo del 7 hablas de buen control. Bien. Ahora, recuerden que las metas de control de la glucosa en ayuno, por lo general, va entre 80 y 130 miligramos por decilitro y postprandial por debajo de 180. Otra meta que no está aquí escrita es la hemoglobina glicada. La hemoglobina glicada tiene que ir, lo acabamos de mencionar, entre 6.5 y 7%, pero tú tienes que saber hacia dónde quieres llevar al paciente porque de ahí te vas a basar para prescribir tu insulina. Ahora, ya vimos las metas. Pregunta 3. ¿Cómo inicio el esquema de insulinización de Carmelita que tiene 13%? Que tiene 13% y que voy a empezar a insulinizarla. Entonces, bueno, aquí debí haberles preguntado, pero se me fue. Y recuerden que la dosis con la que van a iniciar a esta señora, si no se acuerdan, estando en el servicio social, es de 10 unidades. Pero si sí se acuerdan, va por kilo, 0.1 a 0.2 unidades por kilo al día. Entonces, si ustedes agarran su calculadora, 68 kilos por 0.2 son 13.6 unidades al día. Y si es por 0.1, salen 6.8 a 13 unidades. Entonces, a ver, ¿qué tipo de insulina podrían poner ustedes con 10 unidades al día? La NPH, doctora. La NPH, Ricardo. Entonces, ¿cómo le pondrías a la receta? Pues poner 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche, que sería 6.6. Bueno, pero podemos redondear, ¿no? 6.5 Ajá. y el otro que nos queda, pues el resto, ¿no? 4.4. No, 3.4, perdón.
Ajá, 3.3 decía, ¿no? La calculadora. Esto es bien poquito, ¿sale? Entonces, si tú vas a poner NPH, puedes poner las 10 unidades de un jalón, nada más 10 unidades en la noche, ¿sale? Pero por lo general, si te quieres hacer la vida un poquito más matemática, cuando ya vamos en 20 unidades, ahí sí ya la divides. Entonces, serían, suponiendo que vamos en 20, que tú vas a prescribir 20, ¿cuánto sería en la mañana y cuánto en la noche? En la mañana sería 13.3 Ajá, y en la noche 6.6. ok. Ahora, no hay fracciones en las insulinas. Siempre las insulinas van a venir 1, 2, 3, 4 unidades o van a venir 2, 4, 6, 8, 10. Se prefiere que redondeen al siguiente número. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto dijiste que era? ¿3.7 o 13.1? 20. Yo divido 20. 13.3. 13.3. Ok. Sí. Lo podrías poner en 14. ¿Sale? Y aquí te salía 6,6, ¿no? Lo Ajá. subes a 7. ¿Ok? Hay plumas, hay jeringas de insulina que vienen de unidad en unidad, 1, 2, 3, 4. Ahí sí podrías poner las 14 y las 7 unidades. Pero hay plumas, hay jeringas que vienen de 2 en 2. Entonces aquí te tocarían poner 8. También es ahí cosa de decirle al paciente que busque de preferencia jeringas que vayan en pares. Y ustedes también, a la hora que van a recetarle a un paciente, no le van a poner 3.3 y 6.6. Se van a ir al número que sigue, 7 y 4, ¿vale? Si son poquitas unidades, cuando ustedes vayan al hospital, ahorita que ya están yendo a los ciclos clínicos, y vean que las enfermeras van a poner insulina, díganles que les enseñen las jeringas y van a ver cómo la mayoría son de par en par. Entonces, cuando ustedes vean la cantidad de insulina, que son 7 unidades, 4 unidades, es una nenada. Entonces, por eso estas 10 sí podrías ponerlas de un jalón nada más en la noche, pero cuando ya estás en 20 unidades, ahora sí dividir mañana y noche. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra insulina, Ricardo, podría ser que en lugar de NPH tú ocupes? Las de larga duración, como las de Gludet, Como de Degludec, como Glargina, como Levemir. ¿Y cada cuánto se ponen esas otras insulinas? una vez al día. Una vez al día. Entonces aquí sí no va fraccionado. Aquí van 10 unidades cada 24 horas. ¿Sale? Pero acá ya se calculó por kilo. A ella calculamos esta unidad de insulina en 0.1 a 0.2 unidades por kilo por día. Entonces, vean, salió 6.8 unidades a 13. Si ustedes tienen como un poquito de reserva, por alguna razón, no sé, les da miedo la insulina, o dicen, quién sabe si puedan estas personas inyectarle la insulina a esta abuelita, podrían dejarle 6.8, o sea, 7 unidades. Y si lo que tienen en el centro de salud son jeringas, agujas que van de par en par, le pueden redondear a 8, no pasa nada. Aquí 13, pero si no hay jeringas de impares, sino de par, le redondean a 14, no pasa nada. Entonces, si ustedes van a poner 14 de NPH, este es NPH, ¿cuánto es 14 entre de 3? Son 4.6.
Entonces, 14 unidades son 4.6 en la noche por 2, 9.3 en la mañana. ¿Sí me siguen? Porque estamos hablando de NPH. ¿Sí me siguen hasta acá? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, como no existe 9.3, ustedes le van a subir a 10. Y como no existe 4.6, le van a subir a 5. Pero si la jeringa, la aguja, la jeringa es par, pues le redondean a 6, ¿sale? Y al final lo que pusieron ustedes fueron 16 unidades. No hay, ¿cómo les diré? Si bien es cierto que ahí va punto 1, punto 2 unidades, ya en la práctica vas aterrizando, ¿sabes qué? Redondeale a 6, ¿sabes qué? Redondeale a 5, no, no hay, súbele a 6, ¿sale? De tal manera que cuando ustedes hagan el examen y yo les pregunte, les pongo un caso clínico y cuánto le van a poner de insulina al paciente, ustedes hacen sus cuentas, redondean y ya uno se fija si ustedes saben insulinizar o no. Es decir, aquí en China no es que todos vayamos a salir exactamente igual, porque pudiera haber alguien que diga, no sabe qué, doctora, yo le quiero dejar 9 y le quiero dejar 4, ¿no? Y entonces eso me da más, 9, 10, 11, 12, 13, eso me dan las 13 unidades que estaban planeadas. Pero en realidad esto es cosa de que ustedes vayan practicando por una unidad, no va a pasar nada. O igual y sí, ¿qué pasa? Se puede subir la glucosa. Y entonces ustedes, dice la guía, que le van a subir de 10 a 20% de esto, de la basal, de lo que están poniendo de dosis diaria total. Y también se le puede bajar la glucosa, entonces ustedes le van a reducir en un 10 a un 20%. Así dicen sus diapositivas anteriores. Entonces, en resumen, NPH quedó 10 en la mañana, 6 en la tarde, ¿ok? ¿Y qué pasaría si estas 14 de NPH fueran glargina de Temir o de Gludec? ¿Cuánto ponemos? Todo una vez al día, ¿no? O sea, 14 unidades cada 24 horas. Ahí está más fácil. Ujú. Perfecto. ¿En qué momento del día vamos a poner estas 10? ¿En cuánto tiempo empieza a actuar la insulina? La NPH. Acuérdense, acuérdense, acuérdense. De que inyecto mis 10, ¿en qué momento empieza a actuar? ¿No se acuerdan? A las 2 horas. Así que ustedes pueden decirle al paciente que estas 10 se las ponga un poquito antes del almuerzo y estas 6 un poquito antes de la cena. ¿Y en cuánto tiempo van a actuar mis insulinas de acción prolongada? ¿En cuánto tiempo actúan? Igual, a las 2 horas. ¿Ok? Entonces, igual esta les pueden decir al paciente que se la ponga antes del almuerzo o antes de la cena o incluso a las 22 horas. Por eso ustedes cuando vayan a prácticas van a ver que algunos pacientes dicen insulina glargina 14 unidades a las 22 horas. ¿Sale? Porque estas no van a tener que ver nada, no tienen nada que ver con el almuerzo, con la comida, con la cena. Cuando vimos la diapositiva de la insulina basal y la insulina prandial, que dijimos en los seres humanos tenemos que simular la forma en la que el páncreas trabaja, dijimos que la insulina basal nos sirve para amanecer.
y para controlar la glucosa en exceso que viene del hígado, del glucógeno hepático. Entonces, por eso, esta no tiene mucho que ver con si antes de la cena, después de la cena, ¿ok? Bueno, ¿qué tipo de insulina se utilizaría? Ya eso ya lo vimos, insulina NPH, que se va a administrar, se va a dividir en 2/3, 1/3, 2/3 por la mañana, 1/3 por la noche, es decir, siempre NPH va cada 12 horas. Ahora, cuando ya uno está en la práctica del día a día, a veces vemos que el paciente no necesita insulina en algún momento del día y sobre todo con los adultos mayores, a veces nada más les dejamos NPH para el día y en la noche ya no les dejamos nada y amanecen bien. Pero eso ya es cuando uno está acostumbrado a insulinizar y empiezas a retirar o aumentar. Incluso a veces nosotros esta misma formulación lo ocupamos en insulina, en análogos de insulina basal, cuando tenemos pacientes súper descontrolados. Pero eso ya no les toca a ustedes, ¿ok? Eso ya tiene uno que ver para ver si hay alguna otra forma de bajar la glucosa. En los análogos de insulina basal, todos estos se ponen cada 24 horas, o sea, una vez al día. También les explicaba yo aquí, la dosis de insulina, aquí está bien padre porque viene en esta ventanita, entonces ustedes nada más le dan vuelta a la rosca y buscan las 14 unidades, buscan las 20 y órale, la jeringa, la pluma, la aguja se tiene que insertar, se abre este dispositivo, esta pluma, y tú vas a enroscar la aguja de este lado. Generalmente es bien chiquita. Dosis de insulina, ya dijimos, 2/3 en la mañana, 1/3 en la noche. Empieza la acción de estas insulinas a las 2 horas, por eso quedaría 8 en la mañana, 4 en la noche. En el caso de los análogos, 12 unidades cada 24 horas. Pregunta 5, ¿cómo se ajusta la dosis de insulina? Porque ya ustedes se atrevieron a poner una insulina basal y ahora ¿qué hago con ella? Aquí vamos a hacer ajustes 1 a 2 veces a la semana o cada 3 días, decía por otro lugar. ¿Cuánto le voy a subir? 2 unidades. Y en caso de bajón de azúcar, puedo bajar 4 unidades, vean la bajada es más drástica, o bajar un 10% de la dosis que estoy ocupando. Recordando que hipoglucemia es toda glucosa que está por debajo de 70. A veces los pacientes cargan 500 y te dicen que con 100 se sienten mal, se sienten fatal. Entonces, pues sí que coma algo, pero en realidad no debiéramos de bajar la dosis de insulina. ¿Y cómo le hacemos para llegar a la glucosa de ayuno ideal? Nosotros tenemos que ir subiendo la dosis. Por ejemplo, aquí en el ejemplo de Carmelita dice que inició con 12 unidades de basal cada 24 horas, pero que cuando tú la checaste tenía 300 de glucosa. La guía nos dice, súbele 2 unidades cada 2 días, ¿no? 2 veces a la semana, perdón, o 3 veces a la semana. Entonces tú decidiste subirle en 2 días 2 y luego otras 2. O sea que subiste 2 unidades un día y luego las citaste a los 2 días y le subiste otras 2. O sea, subiste 4 unidades. En la semana 1 ya llegó a 16 unidades. La vuelves a citar y ahora en promedio trae 280 de glucosa. Subes otras 2 y a las 16, a las de las 16 más 4, llegaste a 20 unidades. Vuelves a checar a la paciente y ahora está amaneciendo en 200. Vuelves a subir 2, luego 2, obviamente checándole su glucosa y resulta que en la semana 3 ya llegaste a 24 unidades. Sigues checando 2 veces por semana y en la semana 4 ya llegaste a 28 porque subiste 2 unidades, así como te dijo esta diapositiva, 1 a 2 veces por semana.
Vuelve a amanecer súper alto. Ahí vas para arriba otra vez. Obviamente en este jueguito que estamos aquí dando, pues la paciente debió haber ido al nutriólogo, tú le tienes que estar preguntando a ver qué está almorzando, qué está comiendo, qué está cenando, cómo se está poniendo la insulina, si se le está poniendo, dónde se le está poniendo, porque hay pacientes, una vez me dio una señora que se le estaba poniendo en la rodilla. No, pues es en la grasita del abdomen, en los brazos, en la grasita de los brazos. Entonces todo eso hay que revisar. Después, esta paciente llegó a 32 unidades y a pesar de eso, tiene 150 y ahí vas y le subes otras 2 si es que estás revisándolo, lo que te acabo de comentar. Y resulta que para la semana 6, de 12 unidades, ya vas en 36 unidades. El hacer esto se llama vencer la inercia terapéutica, es decir, en 6 semanas tú ya llegaste a esas unidades de 36, pero más o menos ya la controlaste respecto a lo que tenía al principio. Si tú citas al paciente en 3 meses, obviamente vas a ver, tú te quedaste con las 12, luego tú lo citas y resulta que el paciente vino hasta dentro de 6 meses, un año, y viene con lo mismito que tú le diste. Entonces, obviamente, el paciente va a estar exactamente igual. Al hecho de hacer las cosas diferentes, haciendo las cosas diferentes, obteniendo resultados diferentes, se llama vencer la inercia terapéutica. Y hasta aquí llegamos, son 5:58. Seguimos mañana. Recuerden nada más que nos quedamos con 36 unidades de insulina para que pongamos el día de mañana el bolo. ¿Ok? Listo, chicos. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Hasta Gracias. doctora. mañana, doctora. Gracias. Bye.